Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 22 de febrero. Es el jueves de la primera semana de la Cuaresma. El jueves pasado no era el primero, se llama jueves de ceniza. Hoy sí, este es un jueves de la semana, de la primera semana de Cuaresma. Vamos a tener ahora un tema bastante delicado en la segunda parte cuando toquemos las lecturas, porque vamos a leer las lecturas correlativas. No vamos a tomar en cuenta la fiesta, porque hoy 22 de febrero es fiesta de la dedicación de la Basílica de San Pedro. Es una fiesta y la lectura lógicamente es Mateo 16, 18, o sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Pero nosotros en el programa no seguimos esas lecturas de fiesta, sino que nos vamos por la lectura correlativa. Y en la primera parte les quiero comentar que siempre tenemos dificultades con los documentos, y esta vez tenemos dificultad con los audios. Tenemos el texto, pero no tenemos los audios de lo que pasó allá en Puebla, y vamos a encontrarnos a un monseñor que ya regresó de Puebla. Entonces tenemos como realidad de Monseñor Romero, tenemos el 18 de febrero. Monseñor ya regresa, es domingo y vuelve a la vida ordinaria, pero ahora vuelve con unos documentos, con los documentos de Puebla. Y Monseñor se va a dar cuenta que aquello que él denuncia aquí en el país es común en los otros países, porque otros obispos están haciendo lo mismo que él. Y porque él coincide con los otros obispos, entonces su palabra, la palabra de Monseñor Romero, cobra más autoridad. Esto es importante notar. Quiero detenerme en los tres segmentos, las tres partes que él usa, los tres pensamientos que él usa para la homilía del domingo. La homilía la tituló él Cristo, la palabra siempre nueva de la Iglesia. Cristo, la palabra siempre nueva de la Iglesia. Y los tres pensamientos son los siguientes. La realidad histórica, dice él. Dios salva en la historia. No hay que esperar a que nos muramos para que Dios nos salve. No, nos salva en la historia. Esto es maravilloso. Segundo pensamiento, reflexión sobre la historia, y él llama a esto una teología de la historia. La historia tiene sus fases, tiene sus etapas. ¿Y en qué etapa está la iglesia hoy? Bueno, él habla de la etapa de Puebla, o sea, la reconoce como una gran etapa. Y el tercer pensamiento, Cristo es el sí permanente de Dios y el amén de los hombres. Ante una pregunta, ¿dónde está Dios? Aquí está, es Jesús. ¿Nos puede salvar Dios? Y envía a Jesús diciendo, sí, sí quiero. Y el pueblo tiene que decir amén. Que nos salve Jesús. Esto es importante.
Después encontramos un caso complicado que para los que no son religiosos y no tienen contacto tal vez con estas disciplinas de la vida religiosa, no lo pueden comprender y no es culpa de usted. Recuerda que cuando masacraron al padre Octavio con sus 4 compañeros, capturaron a la hermanita belga, Chepita, que estaba en el despertar, en ese ejercicio espiritual, en ese retiro de iniciación donde estaban los jóvenes, y que la Guardia Nacional irrumpió porque ellos seguramente tenían una información de que allá había un reducto guerrillero y había que matarlos a todos, ¿no? La madre Chepita fue llevada al cuartel de la Guardia, fue liberada, pero el gobierno quería deportarla. El gobierno la libera y la pone bajo custodia del nuncio. El nuncio es el embajador del Vaticano en el país. Viene la madre general y se la lleva. Me imagino, por eso les quiero explicar esto. Madre Chepita quería quedarse. Monseñor quería que Madre Chepita se quedara. Pero ni manda Madre Chepita, ni manda Monseñor. Manda la madre general, la superiora general. Y la superiora general dice, se va. Aquí está, Monseñor Romero le llama a esto situación delicada. El voto de obediencia. No es lo que usted diga, no es lo que él diga, es lo que yo digo. Y la hermana Chepita, por mucha razón que tenga, y Monseñor Romero, por mucha razón que tenga, respetan la decisión de la superiora general. Y se fue. Madre Chepita se fue. Monseñor dice, le da esperanza de que pronto volverá al país. Estos detalles de la vida religiosa muchas veces no se comprenden. No es culpa de ustedes, muchas veces no se explica. Pero el voto de obediencia es voto de obediencia. Y con eso no se juega. Pregúnteme a mí. Yo estoy expulsado por el voto de obediencia. El derecho canónico reza en su numeral 699, parágrafo 1, que el que falla al voto de obediencia merece ser expulsado. Y yo, por faltar a mi voto de obediencia, fui expulsado. Delicado. Oigamos a Monseñor. Domingo 18 de febrero. La catedral para la misa de las 8 estaba, como todos los domingos anteriores, repleta de gente, y pude presentar entre las lecturas bíblicas el mensaje de Puebla a los pueblos latinoamericanos. Di a mi homilía el título de Cristo, la palabra siempre nueva en la iglesia, apoyado en las lecturas de Isaías, de San Pablo a los Corintios y del Evangelio de San Marcos. Mis 3 pensamientos que desarrollé eran la realidad histórica, Dios salva en la historia, y a través de las lecturas se ve el Israel que deja atrás su historia del Éxodo para referirse al momento de la historia de Babilonia, y cómo también el Evangelio pone a Cristo en una situación histórica, la lucha contra los fariseos, y así llega la iglesia viviendo la historia del mundo hasta Puebla, donde también es un hecho histórico que la voluntad de Dios aprovecha para hacerlo momento salvífico de América Latina. El segundo pensamiento es una reflexión sobre la historia, una teología de la historia. Y en las lecturas de Isaías y del Evangelio referí reflexionar de la historia como solo vale la construcción del reino de Dios, pero cómo los hombres se oponen por su pecado. Aquí el mensaje de Puebla me sirvió maravillosamente para ver cómo la denuncia contra el pecado en la historia no es solo una predicación mía, sino que todos los obispos denuncian tantos pecados en América Latina.
sobre todo el pecado de la injusticia social. Y el tercer pensamiento es lo de la lectura de San Pablo, su segunda a los Corintios. Cristo es el sí permanente de Dios y el amén de los hombres. He tratado de dejar un mensaje de esperanza, el que quieren dejar los obispos en el mensaje de Puebla, basado en la fe y en la esperanza en Cristo, que hace nueva siempre la salvación de los pueblos. Invité a que confiáramos en Cristo y que abriéramos nuestros corazones a la esperanza y nos ofreciéramos todos, cada uno en su propia profesión, a trabajar por un mundo más justo, pero con una gran confianza puesta en Jesucristo. Por la tarde, o mejor dicho, al terminar la misa, me dirigí a Tamanique, donde la madre Juanita preparó un grupo de catequistas para autorizarlos a ser ministros de la comunión. Eran 16 y aproveché para explicar a la gente el sacramento de la Eucaristía y también los carismas que Dios da al pueblo de Dios. Llamé a las familias a cultivar las vocaciones sacerdotales y religiosas y a todos los laicos a buscar su propio carisma para servicio de la Iglesia. Después compartimos unos momentos muy felices en un ágape verdaderamente fraternal. Las comunidades expresaron pensamientos, poemas, canciones, y se notaba que hay solidaridad del pueblo con su pastor. Me sentía en familia. Al regresar en el Hospital de la Divina Providencia, recibí a la superiora general de las religiosas belgas, que venía acompañada de una consejera y de 2 sacerdotes. Pensé interceder para que permaneciera entre nosotros la hermana Chepita, que fue capturada en el despertar de San Antonio Abad y puesta en libertad, pero bajo la custodia del señor nuncio. El vicario general intervino en su oportunidad ante el gobierno, ante el embajador de Bélgica, y no iba a ser expulsada como lo había proyectado el gobierno, pero la superiora general ha decidido llevársela, y aunque hice lo posible para suplicar que la dejaran, la decisión estaba tomada y el viaje será mañana. Por la noche vino la hermana Chepita a cenar y a conversar sobre sus impresiones. Traté de darle ánimo en su obediencia tan difícil y dejar una puerta abierta a la esperanza de que volverá a trabajar con nosotros. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les decía que hoy la iglesia celebra una fiesta en honor a la Basílica de San Pedro. Hay una dedicación a la Basílica de Letrán, a la Basílica de San Juan, a la Basílica de San Pablo, y hoy toca la Basílica de San Pedro. Y las lecturas son especiales para resaltar la persona de Pedro. Pero aquí seguimos las lecturas correlativas y ya estamos en la Cuaresma y nuestras lecturas son temáticas. Hoy el tema redunda en una palabra: salvación. Y para la salvación hay que saber pedir. Por eso, si usted se da cuenta, la primera lectura está tomada del libro de Esther. Es un libro que no hemos estudiado aquí. Vamos a tratar de tener un acercamiento. Estamos en el capítulo 14, versículos del 1 al 14. Vamos a hacer un acercamiento lo más fiel posible porque es un tema bastante complicado. Esther 14, del 1 al 14, dice lo siguiente: en aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor
y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es imposible agotar todo el contenido de este fragmento de la carta, de este libro de Esther. No es común que en la Biblia encontremos mujeres claves en la historia de la salvación. No es común. La historia de la salvación está llena de hombres. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas son hombres. Y aparecen unas cuantas mujeres. Ruth, con Noemí, Judith, Esther. Esther es una muchacha huérfana. Mardoqueo es un primo o tío de ella que se hizo cargo de criarla, educarla. Y ellos están bajo el imperio persa. El libro, según los estudiosos, fue escrito aproximadamente en el año 460-480 a.C. Pero la realidad que describe es la realidad del imperio persa. Recordemos que Babilonia destruyó Jerusalén y se llevó al exilio, no a todos tal vez, pero una buena cantidad de judíos, y estuvieron casi 50 años en el exilio. Ciro, rey de Persia, libera a los judíos destruyendo a Babilonia. Pues hoy están bajo el imperio persa. Y todo el libro es una trama que se da en la corte, en el palacio. Un rey lujurioso, borracho, pero poderoso. Él decide quién vive y quién no vive, a quién mata, a quién no mata, quién es su mujer, quién no. Y Esther es una mujer bellísima, se perfuma, etc. Y ante el desaire de la primera reina, el rey se enamora de Esther. La conclusión del libro es que Esther, con su belleza, logra que no solo salva la vida de su primo tío Mardoqueo, sino también que el rey, enamorado de Esther, saque un decreto. Y el decreto es que el pueblo judío, el pueblo hebreo, tenga poder, primero, de no ser perseguido, porque era muy perseguido, pero también que pueda vengarse de todos sus enemigos. Bueno, aquí entramos en una situación bien complicada, por eso les decía, no vamos a agotar
todo el contenido de este libro de Esther. El libro de Esther se puede ir por el lado de la ley de compensación. El que la debe la paga. Ustedes me han reprimido, hoy me toca a mí reprimirlos a ustedes. Ley de compensación. Pero puede ser también, y esto es lo más fundamental del libro, y por eso la iglesia ha tomado el libro como un libro canónico, una enseñanza sapiencial, donde Dios demuestra que el que hace el mal, el mismo mal acaba con él. Más que decir, bueno, ustedes fueron reprimidos, ahora ustedes tienen el derecho de reprimir a los que los reprimieron. Más que eso, es ver cómo Dios actúa en la historia, demostrando que los que hacen el mal, el mismo mal termina con ellos. Amán es un jefe oficial del rey de Persia, y él pretende que el rey mate a Mardoqueo, el protector de Esther. Y resulta que el rey cambia de opinión y la horca que Amán había preparado para Mardoqueo la usen para que ahorquen a Amán. O sea, el que hace el mal acaba con ellos. Y Esther, por eso, hace esta gran oración. Estoy sola. Ayúdame. Ayuda a mi pueblo. He leído que tú has liberado al pueblo siempre. Libérame, libéranos. Esto es fenomenal del libro de Esther. No es una petición especial para ella. Señor, que tenga joyas, que tenga, ahora que voy a ser reina, etcétera. Ahora, no. Libéranos. Libérame. Y Dios libera a Esther, la hace reina y libera al pueblo. Se acabó la persecución. Una bonita historia. La clave está en la salvación, en la liberación, y cómo se pide esa salvación, esa liberación. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7, del 7 al 12. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Para quién lo pedimos? ¿Para qué lo pedimos? Estamos en el Sermón de la Montaña. Recuerda que el Sermón de la Montaña en Mateo son los capítulos 5, 6 y 7. Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre, que es bueno, dará lo que los hijos necesitan. Hace muchos años trabajaba yo en la alcaldía de Soyapango,
estábamos en un comité que se llamaba Comité de Prevención de la Violencia, 18 instituciones, y una entidad, Oxfam, nos pidió que hiciéramos un trabajo periodístico, que entrevistáramos a un grupo de las maras en la Campanera, y lo hicimos. Oxfam quería saber de qué manera podían ellos ayudar a la sociedad, y querían saber qué es lo que buscaban, qué querían los pandilleros. Hicimos todas las coordinaciones, llegamos al lugar, y la respuesta de los líderes de ese tiempo fue: queremos estudiar, queremos trabajar. Y yo quiero traer a memoria esta situación porque una de las 3 personas entrevistadas estaba bañada en tatuajes. A la par estaba su esposa. Y un momento, en medio de la entrevista, ese muchacho, señor bañado en tatuajes, tomó a su niña y la acariciaba y la besaba y jugaba con ella. A mí me quedó grabada esa imagen y aplica para esta lectura del sermón. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más. Y la figura de Esther, que al final resulta ser un libro sapiencial, más que un libro histórico. Recuerde que le decía que lo que se narra es de una época, pero se escribió en otra época. Allá era fuerte la ley de compensación. El que la hace, la paga. Y el libro, como es sapiencial, más bien enseña que el que hace el mal acaba con él. Facundo Cabral, en una de sus explicaciones, en una de sus alocuciones, dice: el tumor te mata, pero muere contigo. El tumor te mata, pero muere contigo. No tiene más poder el tumor. Te mata, pero muere. Esta enseñanza de Esther lo que pide es la presencia de Dios. Y Dios nunca deja solo a su pueblo. Nunca. Mateo, en el Sermón de la Montaña, este capítulo 7, está diciendo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Y qué encontramos? Quiero terminar poniendo de ejemplo a nuestro santo Monseñor Romero. ¿Qué pedía? ¿Qué buscaba? ¿Qué encontró Monseñor Romero? ¿Acaso pedía Monseñor
algo para él? ¿Acaso buscaba algo para él? ¿Acaso recibió algo para él? No. Lo que Monseñor pedía era que Dios no abandonara a su pueblo. Y Dios nunca ha abandonado al pueblo. Nunca. Dios siempre ha estado, está y estará con el pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre Dios está con nosotros. Esther lo demostró. Jesús lo demostró. Monseñor Romero lo demostró. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.